Estos son los seres más poderosos de la creación de Dios. Antes de que existieran el día y la noche, antes de que la luz fuera llamada por su nombre, antes incluso de que el universo fuese desplegado, solo existía Dios, presencia absoluta, completa en gloria y poder infinito. No había caos, ni vacío, ni azar. Todas las cosas tuvieron su principio en Él, y todo designio emanó de su sabiduría eterna. En la plenitud de su ser, Dios estableció el cielo como un reino de luz pura, donde el orden, la armonía y la santidad son cimientos inamovibles. El cielo no era solo un lugar, sino el reflejo viviente de la propia naturaleza de Dios, justo pero amoroso, majestuoso pero lleno de paz. No hubo prisa en aquella obra. Todo fue forjado por el decreto eterno, donde cada función tenía un propósito y cada posición portaba un significado. El cielo fue creado para ser el centro de la adoración, donde la gloria de Dios fluye incesantemente y es correspondida con una reverencia perfecta. Y fue en ese contexto sagrado donde comenzó a formarse un orden celestial, dando paso a criaturas poderosas que desempeñarían un papel crucial en un plan que trasciende el tiempo. Si anheláis seguir descubriendo los misterios profundos del cielo y la historia bíblica jamás contada de esta manera, en la luz sempiterna del cielo, Dios no dejó que la existencia operase en confusión. Él estableció la jerarquía celestial, una estructura perfecta, donde cada criatura fue puesta en su lugar correcto, con la misión correcta, sirviendo a la voluntad divina. No había azar, no había competencia, solo un orden que brotaba de la sabiduría infinita del Creador. Los serafines, ardiendo en amor divino, alababan su santo nombre día y noche. A los tronos se les encomendó la ejecución de la justicia perfecta, manteniendo el orden divino sin desviación alguna. Los arcángeles y los ángeles se convirtieron en mensajeros, guerreros de la luz, uniendo el cielo con las otras partes de la creación. Y sobre todos estaban los querubines, aquellos a quienes se les permitió estar más cerca del trono de Dios, soportando su gloria sin ser consumidos. Cada jerarquía no existe para su propia gloria, sino para complementarse mutuamente, como cuerdas distintas que crean una única armonía. El cielo no opera por poder impuesto, sino por una obediencia perfecta en amor y conocimiento. Aquel mismo orden se convirtió en el fundamento de todo lo que estaba por acontecer, pues al establecerse el orden, la prueba también fue preparada en silencio. Y en aquel lugar de luz aparentemente inmutable, el destino de todo el cielo avanzaba lentamente hacia un punto de inflexión que nadie podía prever. En medio del orden esplendoroso del cielo, los querubines fueron colocados en la posición más cercana al trono de Dios. No eran solo ángeles poderosos, sino guardianes del orden divino, creados con la capacidad de soportar la gloria infinita del Altísimo. La luz que los envolvía no los quemaba. Por el contrario, hacía florecer una pureza absoluta, una marca reservada solo para aquellos elegidos, para estar junto a la santidad. La misión de los querubines era custodiar el trono santo, mantener la armonía del cielo y proteger el límite entre el orden y el caos. Ellos estaban presentes en la adoración eterna, donde cada batir de alas, cada cántico, se fundía con el aliento de la voluntad divina. No había lugar para la duda ni la arbitrariedad. Todo movimiento reflejaba la sabiduría eterna. Sin embargo, esa misma cercanía conllevaba una responsabilidad inmensa. Al ver la luz con mayor claridad, también enfrentaban la prueba más grande: mantener la humildad perfecta ante la gloria. Los querubines no existían para exaltarse a sí mismos, sino para ser un muro para la santidad, una defensa viviente que aseguraba que la luz de Dios no fuera perturbada. Y en la cumbre de esta gloria, cuando el orden parecía inmutable, una tensión silenciosa comenzó a formarse, porque cuanto más cerca se está de la luz, mayor es el precio de la fidelidad, y el destino del cielo se acercaba a un momento decisivo. En el orden perfecto de lo alto, 12 querubines fueron puestos como 12 columnas que sostenían la pureza del reino de Dios.
Cada uno fue creado con su propia esencia, poder y misión, reflejando un aspecto del designio eterno del Creador. No se duplicaban, no se reemplazaban. Cada uno era una nota indispensable en la sinfonía celestial. Había quien guardaba la pureza, quien preservaba la justicia, quien portaba la sabiduría, la sanidad, la misericordia, la bendición y la fe. Todos unidos formaban un círculo de protección sagrada alrededor del trono de Dios, donde la luz nunca era oscurecida y el orden nunca era violado. No solo custodiaban con fuerza, sino con su presencia, una presencia impregnada de obediencia y adoración. Lo que hacía únicos a los 12 querubines no residía en su poder individual, sino en su unidad absoluta. No había disputa de posiciones, ni deseo de superioridad. Todo poder se orientaba hacia un único propósito: glorificar a Dios. Esa misma unidad constituía el escudo más firme del cielo. Pero cuanto más elevado es el ser, más sutil es la prueba. Cuando cada querubín percibió profundamente su valor y su rol, la línea entre el honor y la vanagloria se volvió frágil. Y fue precisamente aquí, entre las 12 columnas de luz, donde el destino del cielo comenzó a estremecerse de una manera que nadie esperaba. Entre los 12 querubines había uno que destacaba sobremanera, no por un estatus autoproclamado, sino por la gloria otorgada. El nombre de aquel ser era Lucifer. Él era quien estaba más cerca del trono de Dios, el más resplandeciente, y a quien se le confió una misión que ningún otro podía llevar: la música y la alabanza eterna. En su presencia, el cielo no solo brillaba, sino que resonaba. Lucifer no simplemente dirigía la música, su esencia vibraba al ritmo de la adoración. Cada aliento, cada movimiento suyo hacía que el firmamento entonara melodías puras, manteniendo el equilibrio del orden celestial. Los instrumentos divinos, arpas de oro, liras de cristal, grandes órganos de luz, respondían a su guía, y todo el reino se unía en una sola sinfonía elevada hacia Dios. Profundamente favorecido, Lucifer comprendía la voluntad divina no a través de palabras, sino a través de la comunión. Esa cercanía lo convirtió en el líder de los querubines, no por poder impuesto, sino por sintonía. A los ojos de los demás, él era la imagen del orden y la belleza perfecta. Mas en la cima de esta gloria apareció un límite tenue: la gloria otorgada y la gloria apropiada. Cuando la luz brilla con mayor intensidad, también expone la prueba más sutil. ¿Podrá una criatura atribuir siempre toda la gloria a quien la otorga, o comenzará a enamorarse de su propia luz? En la gloria inmutable del cielo, todo operaba como un solo aliento. Los 12 querubines, unidos en adoración incesante, elevaban el cántico eterno a Dios. No había duda, no había rebelión, no había un yo interfiriendo en el flujo sagrado. Allí, la obediencia no era una carga, sino un gozo completo. El cielo existía en un orden perfecto. Cada lugar estaba predestinado, cada misión era clara. La luz fluía sin interrupción, mezclándose con la música celestial, manteniendo la paz extendida hasta los confines del universo. Los querubines no necesitaban recordatorios. Su ser se orientaba naturalmente hacia la adoración, como el fuego sube hacia el cielo. En esa unidad, el poder estaba equilibrado, la gloria preservada. Lucifer, con su rol de guiar la música, mantenía el ritmo de la adoración sin fallo alguno. Bajo su dirección, el cielo era como una sinfonía completa, sin excesos, sin carencias. Cada instrumento, cada voz sabía cuándo elevarse y cuándo descender para que la gloria retornara al Creador. Sin embargo, esa perfección prolongada planteó una pregunta silenciosa: cuando todo es perfecto, ¿será probada la fidelidad? Porque donde no hay tinieblas, la luz parece inmutable, hasta que aparece el cambio más pequeño. Y en esta paz absoluta, el destino del cielo se acercaba a un punto de inflexión, donde la prueba mediría la profundidad de la obediencia y la humildad. En medio de la paz eterna del cielo, Dios reveló un misterio nuevo, un designio que superaba todo orden conocido. Él habló del hombre, una criatura que sería hecha a su imagen,
pero que llevaría en sí una gracia jamás otorgada a las huestes celestiales: el libre albedrío, no la obediencia programada, sino el amor elegido. Los querubines escucharon en un silencio sagrado. Entendían la adoración, entendían el orden, entendían la luz, pero la libertad habría una dimensión completamente diferente. El hombre tendría la capacidad de decidir, de aprender, de crecer. Podría amar no por obligación, y también podría dar la espalda si elegía la oscuridad. Esa capacidad hacía al hombre a la vez frágil y sublime. Lucifer alzó la voz para explicar a sus hermanos con profunda calma: la libertad haría que el hombre reflejara la gloria de una manera nueva, la belleza de la elección. Los querubines asintieron, aunque aún no podían comprenderlo plenamente. En su naturaleza perfecta no existía la duda, pero ahora una nueva realidad se ponía ante sus ojos: el amor que no es forzado. Aquella revelación llevó al cielo al clímax de la historia de la creación, porque cuando se otorga la libertad, la prueba también comienza su marcha. Y desde aquí, el destino del cielo y la tierra comenzaron a entrelazarse, donde la luz sería amada no solo por su gloria, sino por la elección del corazón. Cuando la revelación sobre el hombre fue proclamada, Dios entregó a los querubines una misión sin precedentes. Ellos, los más cercanos al trono santo, fueron llamados ahora a acompañar y proteger a una criatura frágil, no mediante el poder impuesto, sino mediante una guardia silenciosa. El hombre caminaría en libertad, y esa libertad debía ser respetada. Los querubines comprendieron. Eran enviados para evitar que el camino de la humanidad fuese sofocado, pero tampoco debían dejar que las tinieblas lo invadieran. Protegerían contra las fuerzas que quisieran desviar el destino, mas no debían intervenir en la elección. Este era el desafío más novedoso de lo alto: proteger sin controlar, guiar sin coaccionar. Lucifer y los querubines meditaron sobre aquella misión. Proteger la libertad significaba aceptar el riesgo. Amar sin atar es la cumbre de la confianza. El cielo, acostumbrado al orden inmutable, debía ahora aprender a custodiar algo frágil: un corazón capaz de elegir. Y fue aquí donde el clímax se formó en silencio. Cuando los querubines se inclinaron para recibir la misión, una pregunta resonó en la quietud: ¿podrían todas las criaturas regocijarse ante la libertad de otro? La nueva misión habría un gran honor, pero también revelaba la delgada línea entre la fidelidad y la perturbación. Y entonces llegó el momento esperado desde la eternidad. En la quietud solemne de la creación, Dios se inclinó hacia el polvo de la tierra y con sus propias manos formó el cuerpo de un ser que nunca había existido. No era un ángel, no era un querubín, sino un hombre, frágil, pero elegido para portar un destino diferente. La forma estaba completa, mas aún no tenía vida. Los querubines permanecían en la luz resplandeciente, observando en un silencio santo. Entonces, Dios sopló aliento de vida en aquella criatura. El aliento del Creador llenó el pecho de polvo, y lo imposible sucedió. La vida despertó. Adán abrió los ojos por primera vez, respiró el aire de la creación y miró hacia aquel que lo había llamado a la existencia. Aquel instante se convirtió en la cumbre de la obra creadora. Los querubines se postraron en adoración, no ante el hombre, sino ante el poder y el amor de Dios revelados a través del hombre. Un ser débil, pero portador de la capacidad de amar, aprender y elegir, algo que las huestes celestiales nunca tuvieron. Entre el himno sagrado que resonaba, el cielo seguía brillando, pero en esa santidad, una nueva realidad había entrado en el universo. Desde el polvo, una historia más grande que el mismo cielo había comenzado. Una historia donde la libertad probaría tanto al cielo como a la tierra. En medio del cántico de alabanza que aún resonaba por todo el cielo, Lucifer permaneció inmóvil. La luz a su alrededor seguía siendo tan brillante como al principio, pero en lo profundo de su ser, una conmoción extraña acababa de rozarlo suavemente. Al mirar al hombre, criatura moldeada del polvo pero dotada de libre albedrío,
Una sensación inédita se encendió: la comparación. Lucifer, el más cercano a Dios, el guía de la adoración eterna, se percató de una nueva realidad. El hombre no era perfecto como los querubines, no portaba la gloria celestial, pero poseía algo que él no tenía: la capacidad de elegir su propio destino. Esa libertad era a la vez hermosa y peligrosa, y fue esta diferencia la que hizo vacilar su corazón. En un instante, Lucifer se sintió pequeño en medio de la gloria que una vez fue suya, no porque Dios amara menos, sino porque la luz ahora se compartía de una manera nueva. El favor hacia el hombre no disminuía la gloria del cielo, pero planteaba una pregunta en el corazón de quien nunca había dudado. ¿Seguía siendo su posición el centro de todo? Aquel clímax silencioso no estalló en rebelión. Fue solo una grieta muy pequeña, un pensamiento fugaz, pero suficiente para hacer temblar la adoración pura. Y desde este momento, la luz más brillante comenzó a enfrentar la prueba más profunda: mantener la humildad perfecta ante el regalo de la libertad otorgado a otro. La vacilación en Lucifer no se desvaneció, al contrario, se asentó profundamente, como una semilla sembrada en una tierra que nunca había conocido la duda. Mientras los otros querubines continuaban adorando con una pureza inalterable, Lucifer comenzó a meditar sobre sí mismo, sobre su posición, sobre su rol, sobre lo que él consideraba merecer. Miró al hombre una vez más, una criatura débil, vulnerable, pero a la que se le había entregado el poder de elegir: libertad para amar, libertad para rechazar, libertad para decidir su destino. Y en esa comparación nació la envidia, no ruidosa, no explosiva, sino silenciosa y persistente. Lucifer se preguntó: ¿por qué una criatura del polvo posee un don que el más cercano al trono santo no tiene? Esa misma pregunta se convirtió en el punto culminante de su interior. El orgullo comenzó a vestirse con la apariencia de una justicia autoproclamada. Ya no solo adoraba, comenzó a juzgar. Y cuando una criatura juzga la voluntad del Creador, el límite de la fidelidad ha sido tocado. El cielo seguía en paz, la luz seguía inundándolo todo, pero una grieta invisible se había formado. La semilla de la rebelión aún no germinaba, mas ya había echado raíces, alimentada por el deseo de autodeterminación. Y fue aquí donde la historia celestial entró en un punto de no retorno. Cuando se permite al orgullo alzar la voz, la luz comienza a separarse de su fuente. La historia del cielo y la creación del hombre no pertenece solo al pasado remoto, resuena en nuestras vidas hoy. Dios ha dado al hombre el regalo más grande: la libertad de elegir. Pero la libertad no es un privilegio para exaltarse a uno mismo, sino una invitación a entrar en un amor elegido, no forzado. Lucifer no cayó por falta de gloria, sino por no estar contento con la posición otorgada. Cuando surge la comparación, cuando la libertad del otro se convierte en una amenaza para el yo, la luz comienza a tambalearse. Esa es una lección severa para nosotros. El orgullo suele comenzar muy pequeño, solo una pregunta de amor propio, un sentimiento de ser olvidado, pero si no se detiene, torcerá la conciencia entera. El hombre es llamado a vivir la libertad en humildad. La libertad no se separa de la responsabilidad. La elección no está fuera de la verdad. Cuando usamos la libertad para amar, servir y honrar, esa libertad nos hace crecer. Cuando usamos la libertad para comparar, poseer y engrandecernos, esa libertad nos esclaviza. El mensaje final es claro: el valor de una vida no reside en la posición alta o baja, sino en la fidelidad. Cada día, ante las pequeñas elecciones, estamos decidiendo si nos acercamos a la luz o nos alejamos de la fuente. Y es en esas elecciones donde la historia personal y la historia de la humanidad se sigue escribiendo.